La palabra locura o el concepto de locura, ¿qué te sugiere? ¿Qué es la locura? Bueno, hay varias maneras de abordar el concepto de locura desde el punto de vista social, filosófico, médico. Yo puedo responder desde el punto de vista médico. Desde ya que si yo respondo desde el punto de vista médico, a alguien le va a faltar mi respuesta, a alguien no le va a alcanzar lo que yo diga. Pero no cabe duda que la enfermedad mental es una expresión de la psiquis enferma, psiquis y neuronas enfermas. Bueno, los tratamientos van mejorando y las posibilidades han ido aumentando. Desde lo que era hace 100 años, ahora se ha avanzado mucho. Falta, siempre va a faltar, se puede hacer mucho más y también se puede dar la mirada desde el punto de vista social. La sociedad segrega, excluye y bueno, estamos en eso para integrarnos y reconectarnos con el resto a efectos de hacer una vida mejor para los enfermos y para los no enfermos. Y sobre la locura y el concepto de locura, ¿qué te sugiere la palabra locura? Hay un temita con las palabras, porque creo que tienen un tema de, más bien, lleva una cuestión de tipo, que como que el sentido se lo pone uno. La palabra locura no es nada más que eso, una palabra. ¿Qué te sugiere la palabra locura o el concepto de locura? Hoy en día, lucha. Me pasa que es como que me da un poco de miedo quizás a veces hablar del tema o decir, bueno, para mí locura es esto o es el otro. Yo convivo. Creo que quizás todos tenemos algo de locura. También es algo dicho por muchos, pero siento eso. Y me parece que es lucha. Es hacer... ¿A ti qué te dice la palabra locura? Locura, no sé, yo no veo locos acá. Yo veo gente que está nerviosa, que tiene una pequeña, que se puede arreglar. Yo locos no veo, los locos los veo en la calle. Veo de todo en la calle, yo ya tengo miedo a salir, voy a mi casa y digo, estoy mejor en el boda. A veces voy a trabajar, voy a juntar cartones, digo, ¿qué me voy a quedar en casa? Voy a la calle y está peor. Yo voy al boda, que me quieren todo, me sacan fotos, salgo en la colifata y por ahí me hago famoso y te traigo guita. ¿Cómo haber trabajado que adelgacé 10 kilos? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo haber trabajado que adelgacé 10 kilos? ¿Adelgazaste 10 kilos? ¿Cómo laburé que adelgacé 10 kilos? Adelgacé 10 kilos. ¿Cómo trabajé? Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ani. Las pastillas. ¿No tomaste la pastilla hoy? Se te fue. Mario. La tomé. Sí. ¿Y tu nombre? ¿Vos? ¿Cómo Marcelo, es tu nombre? ¿vos? Marcelo, Mario. Ahí va. ¿Qué andas haciendo, Marcelo? Mucho gusto. Marcelo, le gusta una foto. Una foto acá entre Horacio y Marcelo, venga. ¿Qué haces, Val? ¿Viste los 3 pelados? ¿Tu nombre? Gracias.
comí los fideos solos. Bueno, bien. No comí la salchicha. ¿Estaba rico? Grabame. Comí los fideos solos, no comí la salchicha. Grabalo. Comí los fideos solos, no comí la salchicha. ¿Estaba mala? Hace mal, la salchicha hace mal. Ah, sí. Comer salchicha hace mal. Comer carne hace mal y comer salchicha hace mal. ¿Por qué? Comer carne hace mal y comer carne hace mal y comer salchicha hace mal. Hace mal comer muertos. Conseguime un departamento y méteme hoy adentro, que es la medida de seguridad. Estaría bien, ¿no? Si la medida de seguridad, conseguime un departamento y méteme adentro. ¿Y cómo te gustaría el departamento? Uno de 3 ambientes. ¿Está bien de 3 ambientes? De 3 ambientes, sí. ¿Y con quién te gustaría estar ahí? Y estaría con mi señora. ¿Le decimos a Macri que nos dé un Sí, departamento? Hoy pedí ¿Cómo le dirías a Macri? que me dé un departamento hoy. ¿Sí? Sí, Mejor. de 3 ambientes. Sí, mejor que estar acá. ¿Sí? Acá casi me matan. ¿Casi te matan? Casi me matan. ¿Cómo anoche. que casi te matan? ¿Qué pasó? Me rompieron anoche. No, a ver, levantá la cabeza. ¡Hala! Mirá cómo está, papá. Joder. ¿Y quién fue ese? No sé, habían dormido y después que me durmieron me golpearon. Joder. Ni armas ni punta uso. Si me encuentran muerto me mataron. ¿Qué estás inventando ahora? Y ahora vamos a hacer un muñeco. ¿Un muñeco estás inventando? Sí, Mira, papá. estás inventando un muñeco. Vamos a ver qué sale. Sí. ¿Y vos qué andás? ¿Conseguiste la mano? laburo de médico. El trabajo de médico. Sí. Hice el trabajo. Soy médico, yo médico reconocido. Hice el trabajo de médico. ¿Y eso? Bien, me fue bien. Bueno. Me dieron 30 pesitos. Ah, ¿sí? ¿30 pesos por el trabajo de médico? Sí. ¿Y te alcanza? No, higos, papaya. Lo que hace bien son los higos y la papaya. ¿Sí? ¿Para qué? Escribilo a todo el estómago, todo, escribilo, anotarlo. Bueno. Higos y papaya. ¿Querés una factura? Bueno. Entonces, ¿cómo era? Higos Higos y papaya. Higos y papaya. y papaya. ¿Para qué? el Bueno, estómago, para el estómago. para la digestión. Invento. O sea, laburo de médico en el hospital. Hago el trabajo de médico. 2 dínamos, anotá, escribí. Escribí vos. 2 dínamos de 10 voltios. 2 dínamos de 10 voltios. Y un alternador. Un alternador.
Eso más? hace la luz, para iluminar todo un sector. Sí, esto Se es ilumina mejor, la luz por para ahí. iluminación. ¿Y qué sector iluminaríamos con esto? Todo, alcanza 500 metros ilumina eso. 500 metros. 500 metros. Mirá. Y... Es un Y- invento mío, invento de Horacio, pone. Invento de Horacio. Invento de Horacio. ¿Cómo? Es para la luz. O sea, son 2 dínamos de 10 voltios. Ajá. 2 dínamos de 10 voltios y un alternador. Sirve para iluminar, ilumina más que pongas un reflector y más todo. Sí, ¿no? 2 dínamos y un alternador te iluminan más. ¿Y le pones con luz dicroica o con luz...? No. ¿Con qué? 2 dínamos de 10 voltios. Sí, acá me ¿verdad? dice. Sí, ahí está. Y un alternador. Y un alternador, solo eso. Con eso ya Sí, está. con eso te ilumina todo. Mirá. Eso lo inventé yo. Qué grande, Un ¿verdad? invento que hice yo. Qué grande, ¿verdad? Sí. Qué grande, ¿verdad? Pobrecito, bajé 10 kilos. ¿Bajaste 10 kilos y eso? ¿Por qué? Pesaba 68, 700 antes. Mirá, ¿y ahora cuánto estás pesando? Pesaba 68, 700. ¿Qué hacen en la colifata? La colifata, un programa de radio, hacelos pasar los de la colifata ahora. La colifata es la radio que están Sí, los chicos acá a la vuelta. Sí, hacelos pasar. ¿Probaste con el tai chi? No, el yogi es mejor, los ejercicios yogi. Sí. Mejor que las artes marciales. Pero el tai chi es como medio lento, así tranquilo y te ayuda bien, es bueno para el cuerpo. No, los ejercicios yogi son mejores todavía. ¿Cómo son los ejercicios yogi? Todo así, relajación, todo. Cada ejercicio es una postura de yogi, son posturas yogi. Mirá. Yo no practico artes marciales, practico ejercicios yogi. ¿Me mostrás cómo es? Ahora, Bueno, está bien. después. Tranqui. Ejercicios yogi son. ¿Cómo salió la foto que me sacaste? Muy buena. Ayer estaba más cabezón, estaba con las fotos de ayer. Las fotos de ayer, mejor eran las fotos de ayer que las de hoy. Las fotos de ayer eran mejor que las de hoy. Ayer estaba más cabezón. Me clavaron agujas en la cabeza. Me clavaron agujas en la cabeza y se me achicó la cabeza. Me clavaron agujas en la cabeza y se me achicó la cabeza. Vamos a la cocina que me den 4 menudos. A la cocina vamos que me den 4 menudos. Vamos. Vamos. Que me den 4 menudos que estoy operado.
Esta agua es curativa. Esta agua es curativa. Hace bien la coca. ¿Hace bien? Tomando la poca, 3 saques no te hace nada. Cuando te das con mucho. Cuando te das con 3 saques de coca te hace bien. Vaya, te dejaste el grifo abierto. ¿No cierra? No soy agresivo. No soy agresivo. No hago quilombo, no hago quilombo. ¿Me lo prendés? No prendió. Préstamelo, por favor. Porque tiene como tabaco. Prendió. Préstame el... No, el cigarrillo no. Jugo de... ¿Quieres jugo de frutilla? Sí. Dale. Pero no creo que haya jugo de frutilla. Agua. Toma. ¿Quieres agua? Ya tomé. Escúchame. En el servicio 29 el enfermero me dio sobredosis. El enfermero me dio sobredosis en el servicio 29. Dina Catalina. Sobredosis me dio el enfermero en el servicio 29. Horacio. El enfermero me dio sobredosis en el servicio 29. ¿Qué pasó? Me clavaron agujas y se me achicó la cabeza. Bueno, perfecto. Vamos a la cantina a tomar algo ahora. Luego. Vamos ahora a la cantina. Luego. Vamos a la cantina. Luego, ¿no? Vamos a la cantina a tomar algo. A la cantina a tomar algo. ¿Te parece? ¿Querés un mate? Bueno. Vení, te cuento algo. Me salvás de morir si me metes hoy en un departamento. Tenían planeado matar. Sí. Joder. ¿Y eso cuándo fue? Anoche. Anoche. Méteme hoy en un departamento y me salvás. Yo lo haría, si no tengo cómo. Conseguí hablar, amistades. Méteme hoy en un Amistades, yo tantos amigos no tengo, papi. Méteme hoy en un departamento y me salvás. Bueno, gracias. Méteme hoy en un departamento y me salvás. Mi esposa es gitana. Ajá. Española, es gitana. Española. Mi esposa es española, gitana. A ver si te anda. Este sí.
Ahí fue, A la entrada hablar por radio que hagan pasar a la señora de Horacio. Bueno, le avisamos. Que hagan pasar a la señora de Horacio. ¿Cuándo viene? Venía ya venía. Habrá que le hagan pasar. Ya, seguramente la deben estar dejando pasar, Hablar ya que le hagan pasar. Que hagan pasar a la señora de Horacio. Dale. Dina Catalina. Dina Catalina. ¿Y hace cuánto que estás con Dina? Hace 10 años. ¿Sí? Hicieron volver al taxi. ¿Por qué? ¿Por qué? No la dejaron pasar a la entrada. Muchas gracias, yo paso. Una pulsera de cobre, pero no tengo cobre, papi. Para los huesos. ¿Para los huesos? Las pulseras de cobre traen bien. ¿Sí? A los que trabajan le hacen. Cura los huesos. ¿Sí? Todo, cura todo, la pulsera de cobre. A mí me habían dicho que era para el hígado, que era bueno porque te marcaba si el hígado estaba bien o no, así también. Sí, la pulsera de cobre, sí. Ahí va. ¿Y vos usabas qué usas vos? Usaba pulseras de cobre. Ahora no tengo ninguna. ¿Qué pasó? Antes usaba pulseras de cobre. ¿Y la que tenía la perdiste? Sí. La regalé. Un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo se me hace fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Sácame una foto. ¡Opa! ¿Te gustó Eso yo no lo puedo hacer, ¿eh? ¿Te gustó esto? Es buena esa, ¿eh? Así llegas, haciendo mucha práctica yogi se puede lograr hacerlo. Mirá. Se lo puede llegar a hacer esto. Con práctica yogi. Ahora voy a poner. Porque estaba trabajando afuera. Porque estaba tapando para que corra el agua, ¿viste? Que no tapamos la cabeza allá. Tenemos que comunicar también todo. Vamos a llegar otra vez de esto. Sí, a la loca. Esto guárdalo para vos. Vamos a Guárdalo para. Hay tráfico de órganos en el Hospital Borda, Facultad de Medicina y Ciencias Exactas. El ovni no aterriza en ningún lugar, da vueltas en el cielo. Llévalo, pavo, guárdalo con tu... Para guardar lo que es muy interesante esto, para que leas eso, para que estudies eso. Toma, guarda. Esto guárdalo guárdalo ya en